Buen día, compañeros y maestra. Nuestro tema a exponer es el diseño a nivel de componentes y sus diagramas. Nuestro equipo está integrado por mi compañera Italia Alexandra Arano Montes, mi compañero Agustín Salas Chávez, Pablo Rivera Huitián, Brian Rodríguez Armenta, Kevin Ardey Jerónimo Cruz y su servidora Hanna Magali Martínez González. ¿Qué es el diseño a nivel de componentes? El diseño a nivel de componentes, llamado también diseño procedimental, tiene lugar después de haber establecido los diseños de datos, interfaces y arquitectura. Su objetivo es convertir el modelo de diseño en un software operacional. Algo más sobre este tema es que este diseño consiste en convertir el diseño de datos, interfaces y arquitectura en un software operacional. Para poder llevarlo a cabo, el diseño se deberá representar a un nivel de abstracción cercano a un código. El diseño a nivel de componentes establece los datos algorítmicos que se requieren para manipular las estructuras de datos, efectuando la comunicación entre los componentes de software por medio de las interfaces. ¿Por qué es importante? Es importante para determinar si el programa funcionará antes de construirlo. El diseño a nivel de componentes representa el software que permite revisar los datos del diseño para su corrección y consistencia con las representaciones de diseños anteriores, como lo son el diseño de datos, las interfaces y la arquitectura. Con este diseño se proporciona un medio de evaluar el funcionamiento de las estructuras de datos, interfaces y algoritmos. Bueno, yo les voy a explicar el subtema de qué es un componente. En el contexto convencional de ingeniería de software, un componente es un elemento funcional que incorpora la lógica del procesamiento y las estructuras internas de los datos necesarios para poder implementar dicha lógica y una interfaz que permite la invocación del componente y el paso de datos. Ya habiendo explicado qué es la definición de los componentes, ahora hablaremos de los tipos de componentes. En este caso, nosotros colocamos tres. El primero es el componente de control, que es el que coordina la invocación de todos los demás componentes del dominio del problema. El siguiente es el componente de dominio, es el que implementa una función parcial o completa requerida por el cliente. El tercero y el último es el componente de infraestructura. Un componente de infraestructura es el responsable de funciones que soportan el procesamiento requerido en el dominio del problema. Visión orientada a objetos. A continuación les explicaré que un componente contiene un conjunto de clases que colaboran. Cada clase dentro de una componente se elabora por completo para que incluya todos los atributos, operaciones relevantes para su implementación. También deben definirse todas las interfaces que permiten que la clase se comunique y colabore. Para lograr esto se elaboran clases de análisis y clases de infraestructura. Principios básicos de diseño. A continuación son estos. Principios de abierto y cerrado. Un módulo debe ser abierto para la extensión pero cerrado para la modificación. Principios de sustitución del disco. Las subclases deben ser sustituibles por sus clases de base. Principios de inversión de la dependencia. Depende de las abstracciones, no depende de las concreciones. Principios de la segregación de la interfaz. Es mejor tener muchas interfaces específicas del cliente que solo una de propósito general. Principio de la equivalencia, de la liberación, de la reutilización. El granulo de reutilización es el granulo de la liberación. Principio de cierre común. Las clases cambian juntas que pertenecen a lo mismo. Principios de reutilización común. Las clases que no se reutilizan juntas no se agrupan juntas. Pasos para realizar el diseño en el nivel de componentes. Identificar todas las clases de diseño que correspondan al dominio del problema. Identificar todas las clases de diseño que correspondan al dominio de la infraestructura. Elaborar todas las clases de diseño que no sean componentes reutilizables. Describir todas las fuentes persistentes de datos e identificar las clases requeridas para administrarlos. Desarrollar y elaborar representaciones del comportamiento de una clase o componente. Elaborar diagramas de despliegue para dar detalles de implementación. Rediseñar cada representación
del diseño en el nivel de componentes y siempre considerar las alternativas. Cohesión y acoplamiento. La cohesión implica que un componente o clase solo contiene atributos y operaciones que se relacionan cerca de uno con el otro y con la clase o componente en sí. Existen tres categorías: funcional, la cual lo tienen sobre todo las operaciones; la de capa, que la tienen los paquetes, componentes y clases; y la de comunicación, donde todas las operaciones que acceden a los mismos datos que definen dentro de una clase; y el acoplamiento, que es la medición cualitativa del grado en el que las clases se conectan una con otra conforme las clases y componentes se hacen más independientes. El acoplamiento crece, y un objetivo importante del diseño de componente es un acoplamiento tan bajo como sea posible. Herramientas y técnicas de modelado. ¿Qué es el modelado? Es una forma de representar gráficamente los componentes y sus relaciones. Ayuda a entender, diseñar y comunicar el sistema antes de implementarlo. También tenemos las técnicas de modelado. Entre estas se encuentran los diagramas UML, los cuales son diagramas de componentes que vendrían siendo los que muestran los componentes y sus conexiones. Están los diagramas de clases, que vendrían siendo aquellos que detallan la estructura interna de un componente, y los diagramas de secuencia, que son los que representan cómo interactúan los componentes. Modelado funcional DFD muestra el flujo de datos entre los componentes. También tenemos herramientas de modelado. Por ejemplo, entre estas se encuentran Lucidchart, Draw.io, que son herramientas en línea simples y colaborativas. También StarUML, que son ideales para diagramas UML y modelado estructurado. También por último tenemos Microsoft Visio, que son populares para diagramas técnicos empresariales. Entre sus beneficios tenemos que facilita la comprensión del diseño, mejora la comunicación entre desarrolladores y reduce errores en las fases de desarrollo e integración. La relación con la arquitectura del software. ¿Qué es la arquitectura del software? Es la estructura general de un sistema, incluyendo sus componentes principales y cómo se interactúan. También define qué son las decisiones clave que afectan el diseño y desarrollo del software. El rol sobre los componentes de la arquitectura. Estos son los componentes que se pueden dividir en bloques de la construcción en la arquitectura, y también se desarrollan en cada componente que se implementa una funcionalidad específica dentro de una capa de módulo en la arquitectura. La integración en la arquitectura en arquitecturas comunes. Estas se dividen en arquitecturas de capas, que son, por ejemplo, algunos componentes de presentación, negocios y, en algunos casos, accesos a datos. También pueden ser microservicios. Estos se pueden componer con componentes de servicio independiente con una interfaz definida. Y también tenemos la arquitectura SOA, que se conoce también como orientada a servicios, los cuales son componentes que exponen como servicios reutilizables. La importancia de la relación. Estos se pueden dividir en diseños de componentes definidos que garantizan que los sistemas sean escalables y mantenibles, que a su vez también sea la integración entre componentes sean eficientes, también que se respete una modularidad y cohesión establecida por la arquitectura. Ahora hablaremos también de los casos prácticos y ejemplos. Entre ellos, diseño de un sistema basado en componentes, que el ejemplo sería sistema de gestión de bibliotecas, que entre sus componentes están la gestión de usuarios, catálogo de libros, préstamos y base de datos. Y entre su relación los componentes se comunican a través de interfaces claras como una app interna. También tenemos el uso de arquitecturas modernas, como por ejemplo los microservicios, que ejemplo sería una tienda en línea de componentes independientes para el carrito de compras, el catálogo de productos y el sistema de pagos. O el SOA, arquitectura orientada a servicios. Un ejemplo sería una aplicación empresarial donde cada componente es un servicio reutilizable, como el manejo de una facturación. También tenemos aplicación de herramientas de modelado. El ejemplo de diagrama de componentes sería que un sistema de e-learning que muestra componentes como una autenticación, gestión de cursos y seguimiento de progreso. Herramientas usadas serían Lucidchart, StarUML o Visio, que son los antes ya mencionados. Beneficios observados en casos reales. Los beneficios que se han visto sería que mejora la mantenibilidad y escalabilidad de sistemas,
reducción de errores gracias a la modularidad y pruebas por componente. A continuación, vamos a explicar los diversos diagramas del diseño a nivel de componentes. El primero de ellos es el diagrama de componentes UML. El diagrama de componentes es un tipo de diagrama UML que muestra la organización y relación entre los componentes físicos de un sistema, como módulos de software, bibliotecas o archivos. Es útil para entender cómo se distribuye y organiza el sistema en partes, reutilizables e independientes. Entre las características de este diagrama es que se representan los componentes del sistema y sus relaciones, incluye interfaces y dependencias entre componentes, y es útil para visualizar cómo se conectan y colaboran los componentes. Un ejemplo es una gestión de usuarios, que depende del componente base de datos. Ahora se explicará el diagrama de clases UML. Lo primero que tenemos es un ejemplo en una imagen representada en la diapositiva. Y ahora diré cuál es la definición de esto. Es un modelo estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Es fundamental para poder visualizar y planificar cómo se organiza la lógica en un sistema de términos de objeto. A continuación diré algunas características. En este caso solamente tenemos dos, que serían: muestran las clases dentro de un componente, sus atributos, métodos y relaciones, y ayuda a diseñar la lógica interna de un componente. Esas son las características más importantes. El diagrama de secuencia UML. El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama UML que representa cómo los objetos o componentes interactúan entre sí en un flujo temporal. Es ideal para describir el orden de las llamadas, mensajes y eventos en un proceso específico del sistema. Ahora diré las siguientes características. Representa mensajes intercambiados entre componentes, muestra el orden y el flujo de las interacciones. Y como ejemplo tenemos cómo un componente de API solicita datos al componente de base de datos. El diagrama de despliegue es un modelo estático que representa la distribución física de los componentes de software en hardware y muestra cómo se implementan en el sistema de dispositivos o nodos, destacando la relación entre componentes y recursos físicos, representando donde se ejecutan los componentes en un sistema distribuido, incluyendo detalles como conexiones físicas y virtuales. Ejemplo, los componentes de la capa de presentación de cliente y componentes de negocio en un servidor. Ahora hablaremos del flujo de datos DFD. Para empezar, el DFD no es otra cosa que una representación gráfica que muestra cómo la base de datos se mueve dentro de un sistema, destacando las entradas, procesos, salidas y almacenamiento de datos. Es útil para comprender cómo las funciones del sistema interactúan entre sí y con los datos. Algunas de sus características, por ejemplo, vendrían a ser que muestra entradas, procesos y salidas de cada componente, y otra sería que está enfocado en la gestión de datos y no en la estructura interna. Diagrama de arquitectura del software. Un diagrama de arquitectura muestra la estructura global de un sistema, resaltando sus principales componentes, módulos y relaciones. Es una herramienta clave para visualizar cómo se organiza un software y cómo interactúan sus partes. También podemos definirla como en sus características, las cuales son una combinación de diagramas de bloques y diagramas de componentes. En esta se muestran sus principales capas, que por ejemplo pueden ser la presentación, la lógica del negocio y base de datos. Y a su vez cómo sus componentes interactúan en cada uno. Bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención.